No sé si alguna vez han preguntado o se han quejado o han tenido un momento tan difícil que ustedes digan, Dios, ¿por qué no me hablas? Siento que te hablo y llega a las paredes y ya hasta ahí queda. ¿Y sabes? No es el primero que te ha pasado esto. Un hombre perdió todo lo que tenía, perdió a sus hijos, sus 7 hijos, perdió toda la riqueza que tenía, toda la tierra que tenía y empezó a sufrir. Y adicionalmente vino una enfermedad sobre él, desde su cabeza, desde su coronilla hasta la punta de los pies. Así que tú no eres el único que lo dijo, o lo ha pensado, o lo ha tenido allí en su corazón. Pero hoy vamos a descubrir cuál ha sido ese problema, porque a veces creemos que Dios es el que está en silencio. Y el problema real es que a veces no sabemos escuchar su voz o no la entendemos. Así que quiero que me acompañen al libro de Job, capítulo 33, versículo 14. La palabra de Dios dice así: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Quiero aprovechar para hablarte de ese hombre que hace más de 1000 años se sintió lo mismo que quizás tú estás pasando en este momento y te has hecho esa pregunta: ¿por qué no escucho tu voz? Tengo tantos nudos en mi cabeza que no sé qué hacer, si ir de aquí o para allá, si trabajar en esto o trabajar en lo otro, si tomar esta decisión o no tomarla. Y a veces queremos que Dios nos escuche, pero el problema que tenemos es que estamos rodeados de tantas cosas que no nos dejan escuchar la voz de Dios. Sin embargo, la palabra dice que de una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Así que yo me tomé la molestia y me di cuenta que esta es la clave de todo. Dios está intentando señalarte constantemente lo que debes hacer. Él quiere hablarte de alguna manera, pero no prestamos atención. Y este problema hace que nuestra sintonía espiritual no se ajuste para escuchar la voz de Dios. Así que quiero hoy mostrarte, ojalá ustedes lean todo el capítulo, porque aquí yo les voy a mostrar partes de este capítulo y de otros, cómo Dios habla a través de nosotros. Ahí, después de leer Job 33, 14, los otros versículos empieza a contar unas formas de cómo habla Dios. Y lo primero que dice allí en el capítulo 33, versículo 15 al 16, dice que por sueños en visiones nocturnas. Cuando el sueño cae sobre el hombre, entonces le revela al oído a los hombres. A veces es tan importante deshacernos de tanto ruido de nuestro celular. Ahora nosotros, en este siglo XXI, nosotros no tenemos tiempo de escuchar nada más que lo que está en el celular. Y estamos trabajando y tenemos que mirar quién escribió en Instagram, en TikTok. Tenemos que ver algo que está ahí en YouTube, quizás en Facebook. Y las redes sociales nos rodean y nosotros queremos subir la mejor foto, el mejor video. Y esta señora tiene un mejor video que yo y yo quiero hacer algo mejor. O simplemente scrolleamos y scrolleamos viendo la vida de otras personas que a veces no son tan reales como se ven ahí. Y nos llenamos de eso y empezamos a ver las historias y vemos los reels y empezamos a ver cosas que suceden en el mundo. Nos llenamos a veces de envidia, de sufrimiento, temores, porque ahí aparece de todo. A veces hay personas demasiado amarillistas con información salida de contexto, pero nosotros lo asumimos como si fuera verdad y nos llenamos de eso. Llegamos a la casa a ver noticias y nos llenamos de las noticias, de las malas noticias que llegan al mundo, y entonces hay una guerra y ahora qué va a ser y se nos acabó el mundo, el fin del mundo llegó para nosotros y estamos ahí tan ocupados con tantas cosas, con tantas situaciones, y llegamos a la casa cargados. Nuestras parejas tuvieron un mal día, pero nosotros estuvimos tan ocupados que ni siquiera fuimos capaces de saludarlos. Y sabes, esto te roba la tranquilidad. Todo esto te quita la paz, el silencio que tú tienes que tener para escuchar la voz de Dios. Así que a veces Dios tiene que hablarte en sueños. Y a veces tú estás durmiendo y has tenido una revelación, tuviste un sueño y no sabes si es de Dios o no. Hoy te voy a enseñar eso. Así que quiero que entiendas esto. Hay cosas bastante importantes que tienes que tener en cuenta para saber si es la voz de Dios. Número 1, para saber si es la voz de Dios, tiene que ir alineado a la palabra de Dios. Dios no va a decir nada diferente a lo que dice la palabra de Dios. Así que si tú nunca has leído la Biblia, creo que es el momento para empezar a leer la Biblia, porque para poder saber si es la voz de Dios, si Dios te está hablando, es porque tiene que estar alineado a lo que dice la palabra de Dios. Así que tú empiezas a conocer a Dios. Dios te habla en medio de la crisis. Dice en el mismo capítulo de Job 33, en el versículo 19: también sobre su cama el castigo del dolor fue puesto en todos mis huesos. Y sabes, a veces Dios tiene que corregirnos y es una forma de hablarnos. A veces tenemos que pasar por momentos difíciles para entender que Dios nos está hablando. Así que las circunstancias, cuando estamos pasando por un momento difícil, es una forma de Dios hablarte. Y es allí donde tú silencias todo lo que está alrededor tuyo y empiezas a dedicarle un momento a Dios, y ahí el Señor te empieza a hablar. Así que también es otra forma de que Dios te habla, además de sueños. Te habla por las circunstancias que estás pasando en este momento. Hay un comentarista que se llama C.L. Lewis. Él decía que
que Dios nos susurra a través de los placeres de la vida y nos grita en nuestros dolores, en nuestros padecimientos. Allí también nos habla el Señor. Así que tenemos que tener siempre la actitud para escuchar. Hay momentos donde sentimos estos bloqueos, donde las luchas del día, las guerras que vivimos a diario, porque cada uno tenemos una guerra en nuestro mundo y a veces nos dejamos de llenar de todo eso, que no escuchamos la voz de Dios. Pero aquí el Señor te está diciendo que a través de tus crisis también el Señor intenta hablarte. Hay otra forma que también utiliza y dice ahí en Job 33:23: si estuviera cerca alguno elocuente, mediador, un escogido que anuncia al varón su deber. Y esto también está muy alineado a la palabra de Dios, porque Dios también te habla, no solamente en las circunstancias difíciles, sino que también te habla a través de un hombre de Dios, de un pastor, de un hombre con sabiduría, pero no humana, porque a veces tú miras los reels de Instagram y te aconseja hacer cosas. No, siempre todo alineado a la palabra de Dios. Esta es la base para todo lo que tú tienes que hacer, y es que tienes que poner tus palabras, todo lo que tú sientes que te está hablando Dios, tiene que ir alineado a la palabra de Dios. Así que cuando un hombre de Dios te habla, te tiene que hablar con la palabra de Dios siempre y con su testimonio. Hay otras formas que Dios habla y Él no deja de hablarte en todo el tiempo. También te va a hablar por la palabra de Dios. Yo no sé si te ha pasado alguna vez, tú estás leyendo la Biblia y hay un versículo que te salta y dices: ¡ay, tremenda palabra! Yo tengo la costumbre de subrayar mi Biblia muchísimo. Los que me conocen saben que todas las Biblias que he comprado en mi tiempo, desde que conozco al Señor hasta acá, están subrayadas por todos lados. Cada vez que yo estoy leyendo la palabra, el Señor me revela, y a veces André me llama y yo: no, baby, estoy súper feliz, Dios me habló, y pongo palabras, versículos, porque sé que Dios me habló. Y en una situación hace mucho tiempo atrás, cuando yo estaba empezando a conocer al Señor, yo era como cada uno de ustedes. Yo era un muchacho que yo tenía 22 años, yo tomaba, fumaba, y el Espíritu Santo vino a mí en una pequeña bodega y lo empecé a conocer y se hizo mi amigo. Así que yo estaba luchando por dejar todo lo que llevaba de mi pasado. Ya había dejado el alcohol y por causa de la presencia de Dios, yo renuncié a un trabajo que era de trabajar en bares en el 82. Así que yo dejé todo para buscar al Señor, y un año después conocí al Espíritu Santo. Pero había quedado un residuo, y era que yo a veces fumaba. Y un día estaba haciendo un ayuno. Yo era de los hombres que hacían ayunos casi todos los días. Yo buscaba el ayuno porque encontraba que podía acercarme un poco más al Espíritu Santo, así que lo empecé a hacer todos los días. Y un día terminé el ayuno a las 4 de la tarde y dije: voy a celebrar, y salí a comprarme un cigarrillo. Y escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo: ¿y no que querías dejar de fumar? Y caí en cuenta y me devolví avergonzado. Me encerré en esa bodega y dije: Señor, perdóname, porque no sé qué estaba haciendo. O sea, yo no era consciente de lo que iba a hacer. Perdóname, Señor. Y en ese instante vino un versículo, Zacarías 4:6. Yo lo había escuchado muchas veces en ese momento, pero nunca lo había entendido hasta ese instante. Zacarías 4:6. No con ejércitos ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y cuando ese versículo entró a mi cabeza, lo entendí perfectamente. Yo lo había intentado con ejércitos. Yo tenía en ese momento una novia y ella me decía que dejara de fumar por ella, y yo: sí, lo voy a hacer. Yo intenté hacerlo por mi mamá, tampoco. Lo intenté con mis fuerzas. Intenté buscar fumar cigarrillos que fueran más bajos en alquitrán y nicotina, pero fumaba más. Me dijeron que fumara con los dos deditos del dedo más pequeño, y el otro que la incomodidad, eso era horrible, y entonces uno iba dejando de fumar, que le quemara la colilla, y así fumaba, sabía horrible, y ya no quería. Yo lo hice de todas las formas y no pude. Y entendí que no era con ejércitos ni era con fuerza. Y en ese instante le dije al Espíritu Santo: Señor, yo lo intenté con ejércitos y lo intenté con fuerzas, pero la palabra dice que con tu Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y hoy la última que me queda es pedirte a ti. Y en ese instante cerré mis ojos y vi como una nube que se posó sobre mí. Y esa nube descendió y bajó desde los pies y empezó a envolverme y a subir como en espiral hasta llegar otra vez hasta mi coronilla y subir hasta la nube que estaba arriba. A partir de ese momento dejé de fumar y lo entendí. Una palabra transformó mi vida. Esto me ha pasado muchas veces. El Señor me habla por su palabra. A veces hay una intranquilidad terrible y busco su palabra y Él me habla, y sé que es Él hablándome. Así que también por medio de su palabra Él nos habla. También habla por medio del Espíritu Santo. Y esta es la quinta forma como habla Dios, por medio del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, bueno, en la Biblia, se me olvidó de darles el versículo, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva, eficaz y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La quinta forma como el Señor habla es a través de su Espíritu. Y el versículo que yo encontré para esto dice Juan 16:13. Dice que con el Espíritu
Dice, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Así que cuando yo conocí al Espíritu Santo, Él me empezó a hablar y Él me hablaba a veces audiblemente, como también me hablaba al corazón o por medio de la palabra de Dios. Entonces, también el Dios de nuestra salvación nos habla a través de la paz que tú puedes sentir en tu corazón cuando tienes que hacer algo y tú dices, esto me genera paz. Lo puedes hacer porque Dios te está hablando. Pero si no te genera paz, a veces no es bueno hacer esas cosas. La Biblia habla sobre esto y nos dice que nosotros tenemos que tener ese cuidado porque nosotros tenemos que seguir la paz. También te habla cuando tú sientes paz, cuando vas a hacer algo, le vas a preguntar a Dios y Dios, si tú sientes paz en tu corazón, eso es lo que tienes que hacer. El Espíritu Santo te va a guiar en todo este proceso, no es que tú lo vas a hacer solo. Nunca vas a estar solo. Él siempre va a tener a alguien que te va a ayudar, que te va a llevar. En Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Ahí tú vas a decir, ¿será que estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Esto en tu interior, esa paz es una forma de brújula que Dios ha puesto en tu corazón. A veces Dios utiliza los instrumentos que ha puesto en nuestras vidas para que podamos escuchar su voz. Y una forma de esas es, yo no sé si tú has visto los aviones. Los aviones, si tú no lo sabes, ellos navegan a ciegas. Ellos no ven hacia dónde van. Ellos se guían por los instrumentos que están alrededor de ellos y el avión tiene muchísimos instrumentos. Hay que saberlos interpretar. Eso mismo pasa con nosotros. Si nosotros no sabemos interpretar la voz de Dios, porque yo te estoy dando todos estos instrumentos que Dios ha puesto para ti, para que sepas manejar esta nave que es tu cuerpo, que es tu vida. Así que tienes que saber que Dios está allí para ti. Él no se ha olvidado de ti en ningún momento, solo que nosotros no sabemos interpretar los instrumentos que nos ha dado Dios. El Espíritu Santo está ahí para ti y siempre te va a guiar. Hay otra forma que Dios utiliza y es una voz audible. Y nosotros a veces no lo sabemos escuchar, pero Él nos habla audiblemente. A mí me habla muy seguido audiblemente. Recuerdo que en el año 2010 yo estaba haciendo mi devocional. Yo llegaba del trabajo, 8 de la noche, estaba en su presencia, adorándolo, y yo me quedaba casi hasta las 12 de la noche adorándolo allí. Y mientras yo estaba de rodillas orando, ya iba a terminar, cuando de repente tuve una visión y el cielo se rasgó y sentí la presencia de Dios y sentí su voz que me decía, voy a traer un juicio a esta tierra. Para ese 2010, yo no sé, los más viejitos de nosotros acá, que éramos creyentes en esa época, había un pastor de Bogotá, de una de las iglesias más grandes. Este pastor decía que iba a venir un terremoto a Bogotá porque Bogotá estaba en pecado y Dios le iba a destruir a causa del pecado. Era un juicio de Dios. Yo había escuchado eso, pero cuando yo escuché que el Señor dijo que iba a traer un juicio y dijo, voy a traer un terremoto, yo le dije, Señor, no, Colombia no, Señor. Yo le dije, Colombia está lleno de hombres y mujeres que te aman y te buscan. Toda mi familia es creyente ahora porque te amamos, Señor. No traigas un juicio a Colombia. Y él me dijo, no es en Colombia. Y yo dije, Señor, perdónalos. Y me dijo, solo ora por ellos, ¿sabes? Esa noche quedé impactado y yo le dije a alguien, mira, quiero que me ayudes a orar porque Dios va a traer un juicio a la tierra, va a traer un terremoto. Y ella me dijo, ¿en Bogotá? Porque habíamos escuchado esa palabra de ese pastor. Y yo le dije, no, no es en Bogotá, pero no sé, no sé muy bien cómo es. Solo ayúdame a orar. Y me dijo, bueno, y yo empecé a orar. Mira, esos 3 días que pasaron, esos 3 días fueron que mi corazón se deshizo en intercesión por un país que no sabía cuál era. Iba a venir un terremoto. Y yo oraba y oraba muy fuertemente por ellos. Al 4.º día, ese clamor, no lo entendía por qué se me había agotado. Pasó el 5.º día, pero yo seguía orando por esa nación. Y el 6.º día, que ya era un viernes, yo terminé de orar y me fui a mi habitación. Y en ese instante estaban dando un programa que se llama La Noche en Bogotá. Y estaban hablando de un terremoto que había sucedido en Haití hacía 2 días atrás o 3 días atrás. Y yo me quedé mirando eso. Y yo le dije a la persona, eso es lo que yo te había dicho, ¿por qué no me habías dicho que había sucedido ese terremoto? Yo nunca miro noticias. Entonces me dijo, ay, yo no me acordaba. Y entendí. Entonces empezaron a mostrar las casas destruidas. La parte más vulnerable fue donde más sufrió. Y esta persona me dijo algo que yo no sabía qué decir. Me dijo, pero ¿por qué Dios trajo esa destrucción en un pueblo tan pobre? Y sobre todo a las personas que tenían más necesidad. Yo no sabía qué responder. Y ahí el Espíritu Santo me habló al corazón. Y esa es la tercera, la 7ª forma como Dios te habla al corazón. Y yo estaba ahí y me dijo, porque donde hay pobreza, hay un espíritu que se llama ruina. Y detrás del espíritu de ruina se esconde un espíritu que se llama hechicería. Yo no lo sabía, se lo sabía el Señor. Me lo dijo y yo se lo dije a ella. Yo el otro día me levanté y empecé a buscarlo, quién era Haití, porque yo no conocía hasta ese momento. Yo no
sabía que existía un país que se llamaba Haití. Así que empecé a buscar por internet y como hacía poco había habido el terremoto, salía toda la información, todo lo que tú quisieras de Haití. Y allí descubrí que la religión principal de Haití era el vudú. Dentro de todo lo que yo conseguí, decía que en Haití, en la plaza de mercado, se encontraban partes de niño para hacer brujería. Y desde ahí, de todas partes del mundo, iban a comprar esos restos de niños. Cuando yo leí esto, me impresioné y entendí por qué vendría un juicio. Así que Dios habla con voz directa y lo hizo con Moisés en el monte Sinaí cuando estaba la zarza ardiente. Dios habló directamente a Moisés y él escuchó su voz. Le habló a Abraham cuando fue a destruir a Sodoma y Gomorra. La palabra dice que ¿cómo le esconderé esto a Abraham? Y él descendió con 2 ángeles y le contó lo que iba a hacer y envió a los ángeles a que destruyeran Sodoma y Gomorra. Y Abraham estuvo allí intercediendo. Le habló a un profeta. Si tú lees Samuel, inicia hablando de un sacerdote que se llama Eli. Y este hombre era un hombre de Dios, pero sus hijos no eran hombres que caminaran en los caminos del Señor. Y dice allí que escaseaba la palabra de Dios por ese tiempo. Y una mujer, Ana, dejó a su hijo en el templo de Dios, el cual se llama Samuel. Se lo había dedicado a Dios desde su niñez. Y dice la palabra que cuando él estaba muy pequeño, Dios lo empezó a llamar Samuel, Samuel. Y él se levantaba de su cama e iba hasta la casa, hasta la habitación de Eli y le decía, heme aquí. Y le dice, ¿qué quieres? Le dice Eli y él le decía, tú me llamaste. Y yo no te llamé, ve a tu cama. Así pasó por 3 veces hasta que Eli cayó en cuenta y le dijo, cuando te vuelvan a llamar, dile, habla Señor a tu siervo, que te escucha. Y le dijo, cuando hables con él, me cuentas qué te dice. Y él estaba ya acostado en su cama y lo vuelve a llamar Samuel, Samuel. Y él le dice, habla Señor, que tu siervo te escucha. Y ahí el Señor le habló a Samuel. ¿Sabes lo más increíble? Samuel era un hombre que estaba muy conectado a la presencia de Dios. Y dice la palabra, este es en el único profeta que yo he leído en la Biblia, que ninguna de sus profecías cayó a tierra. Todas se cumplieron, porque él escuchaba la voz de Dios. Así que hoy yo vengo a ti a contarte estas formas que habla el Señor, porque yo no sé qué estés viviendo tú en este momento de lucha en tu corazón. Algunos de ustedes están pasando por momentos difíciles, están pasando momentos de luchas y han estado preguntándose en su corazón y se han hecho esa pregunta que les hice al principio. Dios, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no siento que me hables en estas 4 paredes? Te hablo y mis palabras rebotan. Bueno, a veces no nos sintonizamos a la voz de Dios y yo hoy te estoy llamando a ti para que empieces a guardar un momento de silencio. A mí me pasó hace unos meses atrás de tantas cosas que yo tenía que hacer. Yo soy un hombre muchas veces muy ocupado. Desde muy temprano estoy de pie adorando al Señor. A las 5 de la mañana yo estoy de pie adorando al Señor y todo el día estoy trabajando las redes sociales del ministerio. Todo esto me consume mucho tiempo, pero yo tengo mi tiempo para buscar al Señor y siempre dedico buscar tiempo para hallarlo, para buscarlo. Pero hubo un tiempo en donde todas estas tareas me tenían tan agobiado que yo no escuchaba la voz de Dios y me sentía cargado. Así que tuve que entrar a la habitación del Señor y le dije, Señor, no te puedo escuchar y siento ruido alrededor mío. Yo no sé si me pasaba solo a mí, pero yo sentía ruido en mis oídos todo el tiempo. Yo andaba salía a la calle con audífonos, ponía música, pero es que esto es un error que nosotros cometemos muchísimo. Quiero adorar a Dios y ponemos todo el día música y ya estamos adorando a Dios. Y está bien, pero tenemos que buscar un tiempo de quietud. Estad quieto y conoced que yo soy Jehová, dice la palabra de Dios. Así que a veces tenemos que estar quietos, quitarnos ese ruido que está en nuestros corazones, esos ruidos de las redes, el ruido de las noticias, el ruido del trabajo. A veces nos estresamos tanto en el trabajo que no tenemos tiempo para dedicarle al Señor. Y hoy les estoy haciendo un llamado a cada uno de ustedes a buscar la presencia de Dios, a darle un tiempo al Señor, a escucharlo, porque Él habla de 1 o 2 maneras, dice la palabra de Dios. Aquí te di 7 formas como el Señor te puede hablar. Son esos instrumentos del avión que te decía. Si tú no los escuchas, si no escuchas alguno de esos instrumentos, muy posiblemente te vas a estrellar con un avión. Hay unas aplicaciones que tú puedes bajar a tu celular y ves el tráfico aéreo. En ese tráfico puedes ver los aviones. Hay muchísimos aviones en el cielo en este momento. ¿Y por qué no se estrellan? Porque el piloto hace caso a todos los instrumentos que están allí. Saben entender, descifrar cada instrumento que le avisa la altitud, el vuelo, hacia dónde debe ir. Sin esos instrumentos se pueden estrellar. Los aviones tienen la obligación de tener todos estos instrumentos y los pilotos la obligación de aprender a utilizar todos esos instrumentos para que no se vayan a estrellar, para que puedan bajar en el momento que tienen que bajar. Así que, al igual que el avión, si tú no sabes leer tus instrumentos, bueno, el avión trae un manual y tú tienes ese manual en tus manos.
es la palabra de Dios. Así que hoy vengo a ti, que puedes estar pasando por alguna situación. Hoy te llamo a que apagues todo el ruido, que silencies todas esas notificaciones que te llegan a tu celular, a tu vida diariamente, que dejes de utilizar tu celular por un instante, las redes sociales, Netflix, Amazon, porque estamos tan pegados a eso que a veces callamos la voz de Dios y le demos por lo menos 5 minutos diarios para buscar esa presencia, para estar en silencio, total silencio, sin escuchar ningún tipo de ruido, música. Dejemos que el silencio de Dios venga para que podamos escucharlo. Y como Samuel, en 1 Samuel 3:9, decirle: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Apaga tu celular, tu tablet, tu televisor, tu Spotify y dedícale un segundo al Señor. Dale 5 minutos diarios en silencio, en su búsqueda, y te puedo asegurar que vas a empezar a entender los instrumentos que te acabo de dar para que tu aeronave se mantenga y no se estrelle. Este es el momento. Y si esta enseñanza ha estado tocando tu corazón, si esta enseñanza te ha estado tocando el corazón, o si has estado pasando por un momento difícil y dices: esto es lo que yo estaba buscando, bueno, quiero que cierres tus ojitos allí donde estás. Vamos a orar por un instante. Padre Celestial, hoy venimos delante de ti, Señor. Hoy te pedimos perdón porque a veces el ruido de nuestras circunstancias, de nuestras luchas diarias, de nuestras guerras, de nuestro trabajo, de las redes sociales, de la música, de nuestras series preferidas, Señor, hacen que el silencio se acabe y no podamos escuchar tu voz. Pero hoy vengo a ti, Señor, a entregarte este momento a tus pies, Señor. Y queremos aprender a escucharte, Señor. Queremos escucharte en nuestros sueños, Señor. Queremos aprender a escucharte en nuestras crisis, Señor. Queremos escucharte por medio de la palabra de alguno de tus hijos, de tus siervos, Señor. Queremos escuchar tu palabra por medio de tu Biblia, Señor. Por medio de tu Espíritu, Señor. Queremos escuchar tu palabra, Señor, por medio de tu voz audible. Y también queremos escucharte en nuestro corazón. Y adicionalmente por la paz que nos colocas al hacer algo. Hoy presento la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, en esta noche. Y Señor, yo no sé cuántos de ellos quieran hacer un pacto contigo, pero yo quiero hacer pacto contigo, Señor, de que a partir de hoy voy a escuchar tu voz. Voy a tomar 5 minutos para escuchar tu voz. 5 minutos para estar en silencio, para apagar el televisor, para silenciar el celular, apagar la tablet del computador y dedicarte 5 minutos a escuchar tu maravillosa voz, Señor. Hoy rindo mi corazón a ti, y aunque estoy en un momento de dificultad, que tú me puedes ayudar, y yo quiero escuchar tu voz en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.